buenos días, bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico en el canal 5 Días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo como lo hacemos todas las mañanas, aquí desde el Working, ubicado en el Paseo de la Galería. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar haciendo un resumen durante 60 minutos de las principales noticias que tienen que ver con el mundo económico y financiero, tanto nacional como global. Por supuesto, te invitamos a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un coworking café, siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería, un lugar para que te invita a conectar, a crear, a colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. Así que estás invitado a conocer al Working, puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando en Tigo Business. Te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá ya a business.tigo.com.py, vas a conocer todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. El día de hoy en nuestras redes sociales vamos a hablar sobre el tema lavado de activos y cuál ha sido los avances que se considera se ha tenido desde el punto de vista judicial. Vamos a tener hoy como invitado virtual al ministro de la CEPRELAT, que va a estar hablando con nosotros en unos minutos más. Pero antes de eso vamos a las redes sociales, @5DíasPY, nuestra cuenta en el Twitter, y la pregunta: en el Poder Judicial ¿se avanzó en el castigo al lavado de dinero? Es la pregunta. Por el sí nos dice el 2.3%, por el no nos dice el 44.3%, muy poco, el 12% y 40% nos está diciendo que nada. Ya hemos recibido más de 100 votos al inicio nada más del programa, así que agradecemos a la gente que está conectada también con nosotros a través de las redes sociales. Hacemos, como cada mañana, nuestro primer repaso sobre los indicadores económicos del día. Y en nuestros indicadores del día arrancamos mirando cómo están las monedas internacionales presentes en nuestro país, su valor respecto al guaraní. Vamos a mirar cómo está el tablero de las casas de cambio. Tenemos al dólar a 6.820 en la compra, 6.880 en la venta. El real está a 1.200 a la compra, 1.260 en la venta. El peso argentino, 33 guaraníes a la compra, 43 a la venta. Una leve depreciación se ha observado en la apertura del día de hoy en el peso argentino, y el euro se ha vuelto a valorizar, está a 8.100 a la compra, 8.400 después de haber pedido unos 50 puntos más o menos. Ahora nuevamente ha recuperado fuerza el valor del euro respecto al guaraní. De esta manera entonces abren los mercados de divisas en el tipo de cambio de las monedas en efectivo en las casas de cambio. Vamos a mirar también cómo está el mercado internacional. Tenemos a la soja 455 el precio por tonelada en el mercado internacional. Así están los precios futuros, arrancando con una leve mejoría del 0.18%. El trigo, $276 el precio por tonelada, más 2.75 en la apertura del día de hoy, arrancando con números positivos. Y el maíz también, $219 precio por tonelada. Y también hemos observado una mejoría de 5.41 en la apertura del día de hoy en los mercados internacionales. En el caso del petróleo WTI tenemos entonces el precio de $84 el precio por tonelada, el precio del barril. Estamos viendo entonces $84 el precio del barril del petróleo WTI. También ya tenemos la placa del mercado de valores. Vamos a fijarnos cómo se está comportando también el mercado bursátil. Hoy queremos mirar, ayer habíamos visto los bonos en guaraníes, hoy queremos mirar cómo están los bonos en dólares. Podemos compartir también, acá están los números. Tenemos, por lo menos se hicieron algunas emisiones. Tenemos a la emisión de Tecnología del Sur, SAE, que hizo emitió en dos cortes de bonos con pagos trimestrales, uno que tiene vencimiento al 2026 y el otro al 2025, con tasas de 6.50 y 6.25%. Se habían emitido $500.000 en cada uno de estos cortes, pero en total fue una emisión de $1 millón. En el caso de Taperu Villá salió también al mercado con un pago trimestral con pago de intereses trimestrales, vencimiento al 2031. Tenemos una tasa del 7% y $4 millones en emisión de Taperu Villá. El otro corte también fue por $5 millones, tasa del 6%, vencimiento al 2027 y pago de interés trimestral. Sudameris también, recuerden que el mes pasado había salido al mercado con una
periodicidad de pago de tasa de interés trimestral, vencimiento al 2.31, una tasa del 4.50 y salieron con 10 millones de dólares al mercado. Y un fideicomiso de la Susana con una tasa de interés variable y un vencimiento al 2026, 7.75 es la tasa de interés y salieron a emitir 1 millón de dólares. Así entonces tenemos los bonos en dólares que se estuvieron emitiendo en el mes de septiembre. Hasta aquí un rápido resumen de los indicadores de la jornada. Ahora hacemos una breve pausa a la vuelta. Seguimos con más de Monitor Económico. Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Que nuestros soldados tenían una valía sin precedentes. Que el espíritu de lucha viene insertado en nuestra piel. No son mitos, es tangible. Mucho más que un sentimiento en el pecho. Lo vemos en los que siguen creciendo y creyendo en el país. Hace 40 años también lo sentimos, porque estamos hechos de talento paraguayo, porque nuestra gente es grande. Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal. En el informe sobre política monetaria que dio a conocer el Banco Central del Paraguay esta semana, se dieron a conocer algunos datos muy interesantes. Primero, que la economía se va a mantener o se mantiene la expectativa de crecimiento para la economía en un 4.5%. O sea, algunos hablaban de que podían incluso ajustarse al alza. El Banco Central dijo que no, de que se mantienen en la perspectiva que ya habían anunciado más o menos a mediados de año. Lo que se aumentó es la expectativa para la inflación, ¿verdad? Una inflación mucho más alta de lo previsto inicialmente y una de las más altas de los últimos años. Vamos a desagregar un poco algunos datos que se presentaron en ese informe, sobre todo en el tema de la inflación, porque todos de alguna manera estamos sintiendo esta presión inflacionaria, tanto en la compra de alimentos como en combustibles, donde hubo las mayores variaciones. Y vamos a ver algunos datos. Acá dice: la inflación mensual ha aumentado en meses recientes por encima de lo esperado, dice el Banco Central del Paraguay.
Y nos divide la inflación, por ejemplo, el IPC de bienes, el IPC de servicios, los alimentos, las frutas y verduras y la energía, nos divide de esta manera. A septiembre de este año vemos que los bienes no tienen una gran incidencia, ¿verdad? Las variaciones no son tan fuertes. En los servicios vemos sí ya una incidencia mayor, pero en alimentos, que tiene que ver, esta franja naranja, digamos, es el que está teniendo mayor incidencia en la variación de precios y en el golpe o en ese shock que estamos sintiendo en el aumento de los precios. Después tenemos en frutas y verduras, también hay un impacto un tanto importante, y en energía sí no hay tampoco una variación muy grande. Pero sí, como ustedes se fijarán, si vemos en el impacto de incidencia de la inflación, la parte de los alimentos es donde se está golpeando más la suba de precios de la canasta familiar. En la siguiente placa podemos ver la variación interanual de la inflación, cómo se vino comportando en los últimos meses. Fíjense ustedes, estas son las curvas que vamos viendo de los últimos meses. Estaba como un tanto inestable, digamos, en el histórico, pero fíjense ustedes, en mayo del año pasado los niveles de inflación habían bajado al 0.5% en el interanual, y cómo ya desde mayo del año pasado comienza esta presión inflacionaria. La economía comienza a flexibilizarse, comienza a reactivarse, y con ello también el aumento de los precios. Y fíjense ustedes cómo hay esta curva ascendente, cómo fue subiendo, ¿verdad? Al cierre de mayo ya habíamos tenido una inflación acumulada del 2.5, y a partir de junio, julio, agosto y septiembre, miren ustedes el salto que se pega, y este es el shock que hemos recibido en los últimos meses, y que usted seguramente en el supermercado, al cargar un combustible, al hacer alguna compra de algún bien, habrá notado ese impacto de un aumento muy fuerte en los precios. Y acá estamos, de un acumulado del 2.5 saltamos al mes siguiente a 3.7, luego a 4.5, 5.2, 5.6, y ahora la expectativa y ahora estamos ya a un interanual del 6.4% en el global de la canasta de precios. Y este aumento fuerte se ha visto en realidad muy influenciado por lo que ocurrió en los precios de los alimentos y en el precio de los combustibles en gran medida. Esto es lo que nos está midiendo entonces el Banco Central del Paraguay, y es el efecto que hemos visto tan fuerte de la inflación. Tenemos que remontarnos incluso, miren, fíjense ustedes, estamos acá 6.4, tenemos que remontarnos más o menos allá por el 2014 para tener una inflación algo similar. Fíjense ustedes, estábamos acá en el 7% allá por el 2014, antes del esquema de metas de inflación, o sea, un poco iniciado el esquema de metas de inflación que había arrancado en el 2011, pero hay que remontarse muchos años atrás para tener niveles inflacionarios similares a los que estamos observando este año. Por último, vamos a ver la variación por segmentos, o sea, cómo esto está golpeando por cada segmento, un poco lo que estábamos hablando del tema de los alimentos y los combustibles. Fíjense ustedes en el IPC general cómo pega este disparo de aumento interanual. Acá podrán ver esta línea roja de un aumento del 13% de los alimentos a nivel general. Si sumamos los precios de todos los alimentos, vemos que en general ha aumentado en un 13.6%. Los servicios no han variado tanto, 1.5%. Los combustibles, acá muestra una variación de 2.3%. Después vemos la inflación núcleo 3.9% y la inflación global 6.4%. Esto que está acá en celeste, perdón, esto es combustibles, esto es la inflación, o sea, sumado a todos los niveles de inflación, las tasas de inflación de cada segmento nos da 6.4 en el acumulado. Pero sí, acá estos son los dos indicadores que hablábamos. 22% de aumento acumulado en el precio de los combustibles, que son esos 4 reajustes que hemos tenido a lo largo del año, y 13.6% en el acumulado en el aumento de precios de los alimentos. Estos dos segmentos son los que están presionando al IPC global, que está ya por fuera de lo que es la meta anual del Banco Central. Ustedes recordarán, 4% es la meta que el Banco Central se fija cada año de inflación, y nosotros ya estamos en 6.4, ¿verdad? Estamos muy por arriba, y la idea es que el Banco Central siga tomando medidas de política monetaria por un lado, pero también se hagan otras acciones que permitan contener esta alza en los precios. Hasta aquí un rápido resumen de cómo está la situación inflacionaria. Mañana lo vamos a ampliar con analistas, nos dicen ya desde producción que nos van a dar más detalles de qué es lo que podemos esperar para los próximos meses, así que estén pendientes que vamos a seguir seguramente ampliando el día de mañana el tema de la inflación. Ahora hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre la evaluación de Gafilat. Tenemos hoy como invitado al ministro de la CEPRELAT, que nos va a estar dando detalles de cómo está avanzando Paraguay en este proceso
para rendir este examen que estamos haciendo ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pausa y volvemos con eso. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Que nuestros soldados tenían una valía sin precedentes. Que el espíritu de lucha viene insertado en nuestra piel. No son mitos, es tangible. Mucho más que un sentimiento en el pecho. Lo vemos en los que siguen creciendo y creyendo en el país. Hace 40 años también lo sentimos, porque estamos hechos de talento paraguayo, porque nuestra gente es grande. Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. We go, come on. They can see us coming from a mile away. They wanna see us, wanna be us now. We don't play like this. Do it like this. Do it like this. Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada de hoy. Queremos avanzar un poco en este diálogo que venimos haciendo ya de forma permanente hace bastante tiempo sobre lo que es el proceso de evaluación de Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ya hablamos mucho sobre lo que fue la visita de los evaluadores y nos hemos enterado de que en estos días se estuvo recibiendo ya un primer borrador de lo que es el reporte de observaciones que dieron los evaluadores que estuvieron por nuestro país. Para tener detalles de un poco las observaciones que se han tenido y cómo está avanzando este proceso, está con nosotros el ministro de la CEPRELAT, el señor Carlos Arregui, a quien saludamos. ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días.
Sí, buen día Samuel. Un fraternal saludo a todos tus compañeros también y a través de ustedes a la teleaudiencia. Ministro, ¿recibieron ustedes ya un primer borrador? Creo que más de 400 páginas tiene el documento, donde se hacen las observaciones de lo que, las impresiones que han tenido los evaluadores. Y en este primer documento que reciben ustedes de retorno de lo que fue esa visita, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo lo está analizando el equipo? Efectivamente, hemos recibido el fin de semana pasado el primer borrador del informe de la evaluación mutua y específicamente lo que hace a la visita in situ que tuvimos durante 15 días, un documento bastante voluminoso como el que mencionás, y estamos trabajando intensamente ya conformando equipos de trabajo con las diferentes instituciones, contestando. Tenemos un plazo que es hasta el 26 de noviembre para este primer borrador, un enfoque multidisciplinario porque hay observaciones y hay hallazgos que tienen que ver con numerosas instituciones que componen el sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es un trabajo coordinado el que estamos haciendo y tengo un optimismo bastante positivo, a la vez moderado, en cuanto a que podemos muchas de estas calificaciones que han dado en este primer informe levantarlas en lo que estamos trabajando ahora. Claro, eso justo le iba a consultar porque en realidad todo lo que habíamos hecho hasta ahora era nosotros enviar reportes y creo que este es el primer retorno que tenemos y seguramente al tener este primer retorno ya tenemos una idea de por dónde se está encaminando la evaluación, cuáles son nuestros puntos frágiles, por dónde tenemos que ajustar y eso es lo que nos da esta primera impresión, ministro. Nosotros tenemos ahora una orientación hacia dónde de alguna manera apretar más, digamos, algunas de las explicaciones que se dieron en las sucesivas entrevistas que mantuvieron los evaluadores con los sujetos obligados de los diferentes sectores, ¿verdad? Tanto del sector financiero como también el del sector de las actividades y profesiones no financieras dirigidas pero designadas a la vez, como también con todos los otros sectores que se encargan de la represión penal de estos flagelos que había mencionado. Así que es un trabajo arduo, intenso. En este momento podemos decir que hay un equilibrio que es muy similar al que viven los países de la región, muy parecida a la evaluación que tuvo Chile, que es la más reciente, en la cual participó inclusive un evaluador paraguayo, y me refiero a esto en cuanto a las debilidades y fortalezas que menciona. Comprenderán ustedes que es un documento reservado por exigencia de la metodología. Esto va a tener un carácter público ya en el año 2022, en el pleno que se va a desarrollar en el mes de junio, y ahí sí vamos a poder conocer todos los detalles de lo que se menciona en este primer extenso borrador. Claro. Si bien es un documento reservado y obviamente hasta junio del año que viene no vamos a poder tener los detalles, por lo menos por los datos que les han observado, ¿ustedes creen que Paraguay está en condiciones de poder responder, de poder incluso ajustar en caso de que haya que ajustar algo a nivel legislativo, a nivel de efectividad? O sea, en ese sentido le pregunto, ¿hay posibilidades de poder hacer ajustes pertinentes que están observando ellos como debilidades, ministro? Sí, yo creo que hay algunos puntos específicos que tienen que ver con la actuación de algunas instituciones y algunas estadísticas mencionadas que son ajustables, que yo creo que por el mecanismo mismo de la metodología, por eso es muy bueno que haya un primer borrador, se pueden ajustar los números y las cifras precisas de las estadísticas que manejan ciertas instituciones. Creo también que es fundamental el trabajo coordinado que se va haciendo y va a ser muy importante la visita cara a cara que vamos a tener en el mes de febrero, antes del pleno, en la ciudad de Buenos Aires, con los evaluadores y con todos los referentes técnicos de las diferentes instituciones. Así que estoy con un moderado optimismo, como te decía. Miro mucho porque es lo más reciente y muy parecido también en muchas características a nuestro sistema, el sistema chileno. Ellos lograron revertir varias calificaciones en las cuales en estos procesos previos del primer, segundo borrador tenían bajo y lograron tener una calificación mayor en el momento del pleno. Así que creo que se puede revertir algunas calificaciones en las que hemos tenido bajo
Y también me parece muy importante resaltar que en todo el documento, cuando ustedes puedan tener el acceso total al mismo, van a ver que en muchos aspectos se destaca el esfuerzo que ha venido haciendo el país, el Paraguay en este caso, el proceso que ha venido teniendo, sobre todo en esta administración gubernamental, y los logros que ha obtenido el país en cuanto a resultados específicos en materia de crimen organizado. Así que me parece que estoy pintando un panorama bastante alentador en cuanto a lo que podamos hacer en el Pleno en junio del 2022. Para entender los procesos, yo recuerdo que hablábamos con René Fernández, él fue evaluador de Chile y seguramente tiene mucha experiencia sobre cómo Chile hizo para revertir, así que va a ser un jugador muy importante para, digamos, apoyar al equipo también para ver cómo hacer las respuestas, ministro. Tenemos un equipo coordinado, del que también está, por supuesto, el doctor Fernández y otros referentes técnicos de otras instituciones. Estamos confiados, como te decía, moderadamente, porque esto es similar a un examen que uno rinde oralmente, a veces se prepara con todos los atributos, con todas las ganas, y en el momento de exponer a veces uno está nervioso o no pudo expresarse de la mejor manera. Nosotros creemos por eso que es fundamental que los referentes técnicos que están trabajando ya en la contestación de este primer descargo que está haciendo el Paraguay sean los que también puedan estar en la evaluación cara a cara y posteriormente en el pleno, que son las instancias clave que dan como para exponer finalmente la situación de nuestro país. Para entender el procedimiento, ahora ustedes responden, remiten a fin de noviembre las respuestas a esas observaciones que se hicieron. En febrero, entonces, en Buenos Aires, en la sede del Gafilat, ustedes van a de alguna manera defender un poco esos ajustes que hicieron, y de ahí sale ya el informe preliminar que se envía a los demás miembros de Gafilat, ministro. Sí, así mismo, el cronograma establece que nosotros respondemos ahora a este primer borrador para el 26 de noviembre. Posteriormente viene un segundo borrador que llegará seguramente en la segunda o tercera semana del mes de diciembre del año 2021 y que debe ser respondido para el 28 de enero del 2022. A partir del 28 de enero del 2022 nosotros debemos prepararnos ya con ese segundo informe para la elaboración del tercer informe y la discusión con los evaluadores cara a cara en la ciudad de Buenos Aires, donde saldrá ya pulido el documento para su discusión en el pleno a realizarse en junio, que sería la tercera versión ya final de este informe en junio del 2022. Ese careo, digamos, esa interacción cara a cara con los evaluadores en febrero, ¿ya tiene fecha, ministro? A partir del 7 de febrero. Nos van a ir confirmando, pero sería a partir del 7, lo que quiere decir que antes no se realizaría, ¿verdad? Vamos a estar pendientes a partir del 7 de febrero. Perfecto. Ministro, un poco yendo a la realidad actual, lo que vimos ayer, este mega operativo que se realizó en conjunto con la Fiscalía, sabemos que habían datos también de inteligencia financiera que se manejó para hacer este golpe tan potente que se tuvo. Estas acciones de alguna manera muestran cómo un poco lo que ustedes están diciendo en los informes se sigue desarrollando de manera sostenida, no fue solamente para la evaluación, sino que Paraguay realmente está tomando acciones y dando golpes como el que se realizó en el operativo de ayer entre la policía, la fiscalía, y entiendo que habrán tenido también, porque como hay lavado de dinero, habrán tenido también información muy relevante de ese prelat. Acá se hace, y la clave es el trabajo coordinado y en equipo, ¿verdad? Y esto es, como yo suelo decir, un camino sin retorno. Es fundamental que cada institución cumpla su rol. Es la única manera de enfrentar estos flagelos, y también creo que es el punto neurálgico en el cual trabaja no solamente el Paraguay, sino también los países de la región, que es en ir erradicando esa impunidad, porque creo que ese es el mal que de alguna manera socava nuestras instituciones y sobre el cual debemos hacer y poner mucho mayor énfasis. La impunidad es lo que nos ha mantenido así, es lo que sigue de alguna manera perjudicando notablemente el desarrollo de nuestro país, específicamente para nuestro caso, y que es muy similar en la región también. Exactamente. Hablando de impunidad, quiero compartirte los resultados de un sondeo que estamos haciendo en las redes sociales
estamos preguntando a la gente en el Twitter, a nuestros televidentes, en el Poder Judicial, ¿se avanzó en el castigo al lavado de dinero? Por el sí nos dijo apenas el 2%, por el no nos dice el 44%, se avanzó muy poco, nos dice el 12%, y no se avanzó en nada, nos dice el 44%, el 40%. En el pensamiento por lo menos de la audiencia, y que considero que está muy cercano también a lo que la ciudadanía en general piensa, hay de que la CEPRELAT, por ejemplo, inicia investigaciones, remite a la Fiscalía, en muchos de los casos la Fiscalía también abre investigaciones, pero a la hora de juzgar y hacer condenas, que es lo que efectivamente se está evaluando, ahí es donde quizás está un poco nuestro talón de Aquiles, ministro. Justamente que tenemos que ir mejorando de manera importante. Nosotros estamos mostrando las estadísticas, inclusive trabajando ahora con el Poder Judicial para la contestación. Hay algunos números fundamentales que creo que van a poder mejorar nuestra situación en cuanto a este criterio, ¿verdad? Pero vos das en la clave, ¿verdad? El tema que de alguna manera se impone hoy en el concierto internacional y en la credibilidad de la ciudadanía también son las sanciones. Deben ser sanciones efectivas, oportunas, proporcionales, disuasivas. Es la única manera de ir construyendo y fortaleciendo las instituciones también. Así mismo. Para entender un poco la dinámica, siguiendo otra vez, volviendo a lo del calendario de las actividades, el 7 de febrero es una de las fechas probables. Termina esa reunión, digamos, cara a cara con los evaluadores, se elabora el documento final, se distribuye a los demás países miembros, creo que eran 19 del Gafilat, y en junio, después de que cada uno de los países haya analizado el documento de Paraguay, ahí es donde se lleva a votación si es que Paraguay pasa o no la prueba. ¿Es así el mecanismo, ministro? Sí, es así, y también de alguna manera en esa cumbre se puede ver que participaron, como fue el caso de Chile, ¿verdad? Los numerosos países que integran también la red global. Esto también incumbe a otras organizaciones más allá del Gafilat, otras organizaciones regionales que opinan sobre la evaluación, y ahí se discute, se debate nuevamente y se saca un documento oficial. Una de las cuestiones que puede suceder ahí es que el Paraguay vaya a un seguimiento intensificado, con lo cual nos dan un año más de tiempo para hacer los reajustes dentro de ese régimen intensificado, y a los un año se vuelva a discutir el informe. O directamente pasa también ya, digamos, a un seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, donde no están los grupos regionales, donde no están nuestros pares de Latinoamérica, y es un seguimiento mucho más exigente, un seguimiento mucho más cuestionador y un seguimiento mucho más difícil de salir después, porque ellos enmarcan y enlistan con condicionamientos realmente muy, muy altos para lo que sería la realidad de nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en que vamos a seguir en un seguimiento por parte del organismo regional, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, tal cual ha sucedido con Chile, por ejemplo. Chile no es que pasó de el examen, sino fue a ese periodo de extensión. ¿Perdón? El audio. ¿Ahora me escuchas bien, ministro? Ahí te escucho otra vez, sí. No, consulto nomás. En el caso de Chile, porque recuerdo que en el caso de Panamá también fue así, le habían dado un periodo, no me acuerdo si fue 6 o 8 meses para que ajusten algunas cosas, y al final terminaron yendo a lista gris. En el caso de Chile, ellos también, una vez que termina la evaluación, tuvieron un periodo de más o menos un año como para hacer ajustes, y después de ahí, digamos, no fueron a la lista gris. Algo así más o menos se estima que podría pasar con Paraguay también, ministro. Exactamente, Samuel. Esa es la línea que nosotros estamos avisorando, teniendo en cuenta los resultados de este primer borrador. Y bueno, de acuerdo a la experiencia que también tienen ciertos componentes del equipo por haber sido evaluadores en otros países y por cómo se van manifestando los evaluadores en sus calificaciones. O sea, pasar de creo que Colombia fue el único país que pasó sin ir a esa evaluación intensificada, ¿verdad? Tiene ciertos condicionamientos en relación a ciertos aspectos de su sistema antilavado que están cumpliendo y por el momento están pasando, ¿verdad? Pero todos los países de la región no pasan directamente, digamos, o no son de alguna manera, todos tienen algún tipo de condicionamiento, todos tienen algún tipo de recomendación, o todos tienen algún tipo de sugerencia o adecuación
que se va realizando, se va desarrollando en un tiempo específico que ponen los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva del Gafilat. O sea, que nosotros vayamos a esa observación y nos den un plazo es algo que ha ocurrido con todas las evaluaciones en esta cuarta ronda, entonces, ministro. Los países tienen y son todas con características muy parecidas, ¿verdad? Con todo lo que siempre venimos hablando, ¿verdad? Algunos países que lograron ajustar sus estadísticas, su número de condenas, yo hablaba y hago mención siempre porque creo que es el factor principal del tema de la impunidad. Se mira mucho eso, se enfocan mucho los evaluadores, tanto del Gafilat como del Gafi y de los otros grupos regionales en las sanciones que pueda efectivamente dar como resultado al país. Totalmente. De hecho, hablando con algunos expertos sobre el tema del lavado de dinero de Colombia, de Chile, con los que nosotros hemos entrevistado, todos nos coinciden que en la cuestión de las estadísticas de condena es el punto fundamental para pasar, ¿verdad? Y por ahí supongo que debe ser uno de los datos que se está tratando de pulir como para que nosotros podamos demostrar realmente que todo ese proceso que se hace desde el reporte de operación sospechosa que emiten los bancos hasta una sentencia y una condena firme, se pueda mostrar todo ese procedimiento y que termina realmente en esto que usted señala, ministro, de no dejar impunes los casos. Es así mismo. Y además también ellos miran mucho la evaluación nacional de riesgo que realizó el Paraguay. El Paraguay realizó una evaluación nacional de riesgo en el 2016, actualizó esa evaluación nacional de riesgo en el 2018 en cuanto al lavado de activos, y en el 2020 hace una evaluación nacional de riesgo para el financiamiento contra el terrorismo. Y en todas esas evaluaciones, ¿verdad?, las amenazas principales tienen que ver con el narcotráfico, con la corrupción, con el contrabando, en ese orden. Y entonces ellos lo que miran mucho es qué tipo de sanciones han venido aparejadas a esos males, a esas amenazas y a esos flagelos que el propio país ha detectado ya desde el 2016. Un dato que se daba a conocer en estos días, justamente hablando un poco de la cuestión del contrabando, es que no tenemos todavía casos así de sentencias a personas que hayan incurrido en contrabando. Sí hubieron muchas imputaciones, pero sentencias así firmes y gente que esté presa por contrabando no hay, ¿verdad? Eso podría ser algo que nos resta un poco en esta evaluación, ministro. Y no es que podría ser, en realidad es uno de los puntos que más estamos tratando de trabajar justamente tanto con Fiscalía como Poder Judicial para poder mostrar los mejores números, pero sí, efectivamente, es una de las debilidades, Samuel, esa. Bueno, ministro, entonces, por lo menos desde el punto de vista de la CEPRELAD se está trabajando para tratar de responder de la mejor manera posible. ¿Paraguay enviaría el reporte allá por el 26 de noviembre o probablemente lo envíe antes? ¿Cómo están los tiempos con eso? Hemos planificado, queremos terminar una semana antes del 26 para posteriormente hacer una revisión total del descargo y remitir en la víspera del 26 el informe. Ya, perfecto. Una consulta más, ministro, un poco fuera de lo que es la evaluación del Gafilat. CEPRELAD también está de alguna manera comenzando a indagar sobre esto que se está hablando mucho últimamente de las criptomonedas en Paraguay. Hubieron presentaciones de empresas internacionales que están viniendo a promocionar el uso de las criptomonedas y entiendo que todavía no hay como una legislación muy clara al respecto. ¿Cómo se está trabajando desde CEPRELAD en ese sentido? CEPRELAD ha acompañado a todas las empresas que tienen hoy por una reglamentación de CEPRELAD que es reciente también y que fuimos ya evaluados en relación a esa reglamentación, que se destaca el hecho de que Paraguay sea el primer país en ser evaluado en cuanto a lo que vos estás mencionando. Los proveedores de servicios de activos virtuales, que tienen que hacer la debida diligencia al conocimiento del cliente, similares a lo que hacen otras instituciones o sujetos obligados con ese enfoque basado en riesgo. Pero sí estamos, y desde CEPRELAD siempre estamos instando a que las empresas que están dedicándose, los mineros, tienen esa obligación de inscribirse en la CEPRELAD. Y también tenemos conocimiento, hemos participado en varias mesas de trabajo. Hay algunos diputados y senadores que están con un proyecto de ley en cuanto a la regulación de todo lo que tenga que ver con las criptomonedas. Ya, perfecto. Y una última consulta, ministro. Recién el Ejecutivo acaba de vetar parcialmente la ley que es sobre servicios de confianza, que tuvo un poco una discusión sobre los niveles de seguridad en cada una de las operaciones.
En ese veto, ¿llegó el CEPRELAT a estar a recibir también algún tipo de consulta? Porque sé que Banco Central estuvo muy activo, pero también CEPRELAT dio también su parecer respecto a los niveles de seguridad para las transacciones con los giros de las billeteras electrónicas. No nos han consultado, pero sí hemos participado en cuanto a que, de alguna manera, que nosotros percibíamos, qué opinábamos, ¿verdad? Nosotros y concordamos con la opinión que hoy dio el Ejecutivo, porque pensamos que realmente esto tiene que implementarse de manera gradual y que no se genere una suerte de exclusión. Claro, porque el Banco Central, la postura era de acuerdo o sea, así como ocurre ya en el sistema financiero, de acuerdo al volumen de dinero que se va a mover, se van elevando las estructuras de control. Compartimos esa posición, Samuel. Perfecto. Ministro, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros los datos de esta evaluación. Vamos a estar muy pendientes de todos los borradores que vayan recibiendo y bueno, deseamos mucho éxito también para ese trabajo que entiendo que es bastante intenso que están haciendo desde este grupo interinstitucional que se ha juntado como para poder hacer que Paraguay pase este examen. Sí mismo, Samuel, no olvidar que esta es una evaluación al país, no es una evaluación a la CEPRELAT ni a una institución específica, sino a todo el sistema antilavado, financiamiento contra el terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y como yo digo, es una causa nacional pasar este examen. Es fundamental que podamos todos integrarnos, enfocarnos en presentarlo de la mejor manera posible, como estamos tratando de hacerlo. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Gracias, Samuel, a ti y a todo el equipo ahí, y también a la audiencia. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el ministro de CEPRELAT, Carlos Arrigui, hablando sobre la evaluación de Gafilat al Paraguay. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Que nuestros soldados tenían una valía sin precedentes. Que el espíritu de lucha viene insertado en nuestra piel. No son mitos, es tangible. Mucho más que un sentimiento en el pecho. Lo vemos en los que siguen creciendo y creyendo en el país. Hace 40 años también lo sentimos, porque estamos hechos de talento paraguayo, porque nuestra gente es grande. Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo.
enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomer Automotores. Muy bien, y en nuestro monitor global hoy queremos mirar la evolución de los precios de los commodities. Según los reguladores del sistema financiero, y el Banco Central también es el que mide la inflación, atribuyen al aumento de los precios de las materias primas a nivel global como uno de los grandes factores que está incidiendo en este aumento en los precios a nivel local. Es decir, por ejemplo, los alimentos importados, el caso del combustible, como ya hemos visto, ¿verdad?, son elementos que están haciendo que se presione al alza los precios a nivel local. Ahora, ¿cómo variaron esos precios en lo que va del año? Vamos a mirar la estadística y nos muestra, por ejemplo, lo siguiente: impacto en los precios de los principales commodities. Fíjense ustedes acá, la soja, el maíz, el trigo y el ganado. El aumento que ha tenido, esta es la variación, por ejemplo, en el precio de la soja, que alcanzó un pico muy importante allá por abril, luego comenzó a bajar, pero sí tienen incrementos importantes. Después vemos acá la evolución del maíz también, aumentos importantes, el trigo, todos tuvieron incrementos en los precios internacionales. Por un lado, esto es positivo en el sentido de que Paraguay es productor de estos productos y eso genera un mayor ingreso de divisas, pero los bienes que están procesados o elaborados a base de estos productos y que nosotros compramos, bienes ya terminados, como cereales ya empaquetados o algún tipo de alimento para animales, ¿verdad?, procesados ya, que Paraguay, si bien es cierto, es productor de la materia prima, luego compra productos procesados, caso de la soja, por ejemplo, el aceite, mucho aceite de maíz o aceite de soja o de trigo, o el trigo también, que viene a Paraguay. Esos productos nos llegan a nosotros obviamente con estos mayores precios porque la materia prima se ha disparado. Lo mismo pasa con el precio de la carne, ¿verdad? Ustedes saben que el precio de la carne también se ha aumentado casi un 30-35%. Y bueno, todos esos aumentos son los que se están observando en estas curvas ascendentes que vemos en este cuadro. Por el otro lado, vamos a mirar también acá lo que tiene que ver con el precio de los combustibles. Este es el precio internacional, como para que tengan ustedes una idea. En abril del año pasado llegaba al pico más bajo, pero a partir de los meses de mayo, junio, comienza esta curva que fue ascendiendo hasta llegar a un precio promedio de $82 por barril. De hecho, hoy veíamos nosotros al principio del programa, en el caso del petróleo WTI, que es el que nos sirve de referencia, está hoy abriendo a $84 por barril, ¿verdad?
Y en el caso del Brent, que es el precio de referencia europeo, está cerca de 85, 86 dólares. Es decir, precios mucho más altos de las materias primas que están incidiendo en que eso tenga un efecto inflacionario a nivel local y que por lo menos hasta fin de año, según decía el Banco Central, se van a mantener esos precios. Se espera que a principios del año que viene comience levemente a ir suavizándose esos aumentos importantes en los precios internacionales de las materias primas. Vamos ahora a cerrar el programa, pero mirando nuestra estadística final, un poco los resultados de lo que ustedes están respondiendo en redes sociales. 5 Días TV, nuestro sondeo en el Poder Judicial. ¿Se avanzó en el castigo al lavado de dinero? Es la pregunta que hoy le planteamos a la audiencia. Por el sí nos dijo apenas el 2.2%, el no nos dice el 45%, se avanzó muy poco, nos dice el 12%, y no se avanzó en nada, nos dice el 40%. Es decir, que no se avanzó o que nada, que son casi más o menos las mismas respuestas, está casi un 80% de la audiencia respondiendo de forma negativa. Ahí está entonces la percepción de lo que consideran las personas que están viendo el programa respecto a la cuestión de las condenas. De hecho, y creo que es un tema también de primicia que nos ha dado acá en 5 Días TV, el propio ministro nos reconoció hoy cuando le preguntamos sobre la falta de condena en el caso contrabando, que hoy día no hay una sola persona condenada y que esté presa por haber realizado prácticas de contrabando, que claramente eso es uno de los puntos negativos en la evaluación que ha recibido ya Paraguay en el primer borrador, y que ahora lo que se va a buscar a través del Poder Judicial es ver un poco la estadística de si hay condenas o no respecto a ese tema, y hay que ver cómo respondemos un poco a ese cuestionamiento. Antes de despedirnos, te recordamos que podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un coworking café, siguiendo las medidas sanitarias. Este lugar está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, para crear, para colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay, de primer nivel. Realmente están invitados a conocer el working en el Paseo La Galería. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá ya a business.tigo.com.py y ahí vas a conocer de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y con ellos nos vamos despidiendo, deseando que tengan ustedes un buen resto de jornada. Les invitamos a que sigan conectados con el canal 5 Días, y de nuestra parte nos encontramos mañana a esta misma hora.